Datos algo desalentadores, lamentablemente, que tienen que ver con un análisis que vamos a hacer sobre lo que está pasando con el trabajo en la Argentina y con los ingresos en la Argentina. Es un año electoral, vamos a ver cómo se llega y vamos a analizar esto con algunos datos que se dieron a conocer hace apenas unos días atrás de parte del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que es ahí donde se relevan mayormente los datos vinculados con el mercado de trabajo, para analizar un poco en perspectiva qué es lo que está pasando. Tal como lo adelanta este título que tenemos acá, hay una fuerte crisis en el mercado de trabajo y en los ingresos. Mira esto, los trabajadores asalariados registrados, aquellos que están en blanco, recibo de sueldo, etcétera, en el sector privado, fíjate esto, en la última etapa del gobierno de Macri, entre marzo de 2018, cuando empezó la peor situación, que era cuando se cerró básicamente el chorro de guita que los mercados internacionales le venían poniendo durante los 2 años anteriores al gobierno de Macri, y hasta el mes de diciembre del 2019, o sea, todos los últimos 2 años de ese periodo, se perdieron 301.885 puestos de trabajo asalariados formales del sector privado. Esto es importante verlo en perspectiva porque esta tragedia ocurrió en una situación donde no había pandemia, en una situación de normalidad sanitaria, por lo menos ocurrió esta crisis tan importante. Avancemos y pasemos con más información para ver qué es lo que está pasando en perspectiva. Pasame, mirá. ¿Qué pasó con este mismo sector, con los asalariados registrados del sector privado durante la pandemia? Es decir, desde febrero de 2020, apenas antes de que inicie la pandemia, hasta julio del 2020. O sea, ¿cuál fue el impacto más duro de la pandemia? Donde se llevaron adelante todas las restricciones a la actividad, a la circulación, etc. Bueno, se perdieron 259.845 puestos de trabajo también en el sector privado. Pasame a la siguiente, que vamos a analizar qué es lo que pasó en la pospandemia, ¿sí? A ver, pospandemia como tal todavía no hay, porque todavía estamos viviendo con cuidado mientras avanza el plan de vacunación, etcétera, pero lo cierto es que a partir del mes de julio del año 2020, ciertas restricciones comenzaron a levantarse y se empezó a transitar un camino hacia la normalidad que cada vez, por suerte, va tomando más forma. A ver, desde julio de 2020 hasta marzo de 2021 hubo un crecimiento de 136.181 puestos de trabajo también en ese sector privado, asalariados del sector privado. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que la recuperación existe en el trabajo en Argentina, pero que todavía no llega prácticamente que a la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron por el impacto de la pandemia. O sea, todavía falta mucho por recorrer para recuperar lo que se perdió por ese impacto tan fuerte, tan violento. Avancemos con más datos que tienen que ver con el mercado de trabajo, que son súper interesantes. Ahora voy a estar hablando también de esto con Leandro Santoro y cómo se ve esto desde la política. Fíjate, trabajadores registrados del sector privado en la pospandemia, ¿sí? En esta situación más reciente, vamos a analizar un periodo más reciente, entre marzo y mayo de este año, ¿sí? Asalariados registrados, marzo y mayo de este año, me estiro un poquito más a lo que te mostré recién, se perdieron 38.747 puestos de trabajo, es decir, el impacto de lo que se perdió cuando pegó la pandemia, la recuperación posterior hasta marzo, pero de marzo hasta ahora, hasta mayo, que son los últimos datos, se vuelven a perder puestos de trabajo. Es decir, la recuperación empieza a mesetarse en la actividad y el empleo vuelve a sufrir durante estos últimos 2-3 meses. Avancemos con un poco más de información. Se entiende hasta ahora, ¿no? Lo que queremos graficar, cómo esto viene siendo un problema a lo largo del tiempo. Fíjate qué pasa del otro lado, con el trabajo, con el empleo en el sector público. Durante el periodo de Macri, diciembre de 2015 a diciembre de 2019, los 4 años del periodo de Macri, el empleo en el sector público creció en 124.355 puestos de trabajo. Creció el empleo en el sector público mientras caía y se destruía el empleo en el sector privado. El discurso
de ese espacio político y del propio Macri siempre fue el contrario, ¿no? Que ellos iban a hacer determinadas políticas económicas que generaban empleo privado porque veían con malos ojos la creación de empleo público. Los datos muestran que pasó todo lo contrario. Pero avancemos un poco más con más información sobre qué pasó también con el empleo público, en el sector público, el trabajo registrado, durante el gobierno de Alberto Fernández, y también entre paréntesis ponemos pandemia, ¿no? Porque no hay que ignorar que hubo una situación de pandemia. Entre febrero de 2020 y mayo de 2021 creció el empleo en el sector público en 84.883 puestos de trabajo. Es decir, mientras que el sector privado recibía el impacto tan duro de la pandemia, la caída de la actividad, el freno, el sector público siguió de todas formas, como lo venía haciendo los 4 años anteriores y antes también, creando puestos de trabajo. Se puede interpretar que de alguna forma el sector público también termina absorbiendo puestos de trabajo que va perdiendo el sector privado y que forma como una especie de, trabaja como una especie de amortiguador, ¿sí? Avancemos un poco más entonces con datos sobre esto, sobre el mercado de trabajo, sobre esto que llamamos acá el drama del empleo en la Argentina. Dale, avancemos con algunos datos más y ya me siento con Leandro. Empleo público versus empleo privado, entonces, ¿sí? Fíjate lo siguiente, vamos a tomar esto en perspectiva. Si te parás en enero de 2012, nos vamos bastante atrás, en enero de 2012, el empleo público era 2,5 millones, un poquitito más, de puestos de trabajo, y el privado algo más de 6 millones. Pasame a la siguiente. 2,5 millones, 6 millones en 2012. En mayo de 2021, fíjate, el empleo público creció a 3.270.000 y el empleo privado cayó a 5.865.000 y pico. Pasame a la siguiente, que lo que mostramos es la diferencia. Fíjate, tomando todo ese periodo extenso, donde vos tenés en el medio periodo de Cristina Kirchner presidenta, periodo de Mauricio Macri, parte de periodo de este gobierno actual, el empleo público aumentó en 727.000 y algo de puestos de trabajo y el privado cayó casi en 240.000 puestos de trabajo. Con esto, más allá de los vaivenes, que por eso hacía los recortes intencionalmente antes de lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, cómo cayó en la pandemia, la recuperación posterior, cómo se lentifica esa creación de trabajo ahora, lo que estamos viendo ahora en perspectiva es que estamos frente a un problema importante en cuanto a creación de empleo privado en la Argentina y cómo el sector público actúa como amortiguador de esto. Pasame al otro dato que tenemos acá, y esto es clave, quizás se ve medio engorroso, pero esto que tenemos acá es una serie de salario real. Salario real es el poder adquisitivo, cuánto representa tu salario en relación a los precios. Y fíjate, esto está hecho también desde principios del año 2012, por eso los colores intencionalmente, este azul tiene que ver con el gobierno de Cristina Fernández, donde fíjate que, salvo algunos vaivenes, la tendencia fue positiva, el salario real, o sea, el poder adquisitivo de los salarios en promedio siempre crecía. Durante el gobierno de Macri, intencionalmente, el gobierno de Macri buscaba que esto ocurra, buscaba que caiga el poder adquisitivo de los salarios, porque creían que la economía era más competitiva si los salarios eran más bajos en dólares. Es todo este tramo amarillo, donde cayó de acá hasta acá. Pero lo que te mostramos en el final, que vuelve a tomar color azul, es que actualmente, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando la intención inicial fue la de recuperar, después de la tragedia amarilla esta que te muestro acá en la caída, recuperar ese poder adquisitivo de los salarios para volver a fortalecer el mercado interno, dinamizar la economía, llegó la pandemia y la realidad nos muestran ese tramito azul que ves al final de todo, que siguió cayendo el salario real. Lo cierto es que estamos llegando a un periodo electoral muy importante, clave desde muchos puntos de vista, ahora a fin de año, con un salario real, como ves en ese gráfico, históricamente bajo. Y esto es un gran desafío, es un problema para el gobierno que, a diferencia del gobierno de Macri, que tenía la intención en bajar este indicador, el gobierno tenía la intención contraria, pero apareció la pandemia y la realidad marca esto que te estoy mostrando. Ya mismo nos vamos a meter a hablar de esto, lo que está pasando con el trabajo, lo que está pasando con los salarios, lo que ocurre en la política, lo que viene de acá a cara de las elecciones, en un formato mano a mano, y vamos a relajar un poco y vamos a aprovechar y cerrar el domingo tomándonos un vino, un formato muy novedoso con el señor
Leandro Santoro, ahí lo están viendo en pantalla. Ya mismo, poneme un pequeño auspicio y me voy a sentar y a charlar con Leandro Santoro. Dale.